Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la clase 11 del curso de Ingeniería Vial. En esta oportunidad nos concentraremos en esta segunda parte de la clase 11 que se trata sobre propiedades del pavimento flexible y rígido. El contenido vamos a concentrarnos en requisitos, ensayos, especificaciones. Esto incluye también materiales, cierta normativa, entre otras cosas, tanto para el pavimento flexible como para el pavimento rígido, ¿cierto? Entonces partamos por el flexible, ¿cierto? Entendiendo flexible como el asfalto. En términos de química del asfalto, una de las consecuencias que tiene este pavimento, ¿cierto? Es que el asfalto y como material también, parte como un material blando, ¿cierto? Y después con el tiempo, ¿cierto? Con el paso de los años, ¿cierto? Se vuelve más duro y se generan grietas. E incluso sin necesidad de tener tráfico, ¿cierto? Yo voy generando grietas, es un tema de la materialidad, ¿cierto? Y por eso ahí aparece, ¿cierto? El tema es un tema químico, ¿cierto? Tiene que ver con la composición misma, ¿ya? Y tiene que ver con esa forma de generar el asfalto y por ende tiene esa consecuencia, ¿ya? Y tiene que ver con el agregado, ¿cierto? Cómo yo voy mezclando, ¿cierto? Estos materiales y qué repercusión tiene eso en el envejecimiento. Lo vamos a ir trabajando más adelante. Y por otro lado aparece como consecuencia, ¿cierto? El tema de la temperatura, ¿cierto? O sea, si yo tengo un cambio en la temperatura, entonces las propiedades del asfalto cambian, ¿ya? Entonces ahí, mientras tengo mayor temperatura, mi viscosidad va a bajar. Y si tengo una temperatura menor, mi viscosidad va a ser mayor, ¿cierto? O sea, de alguna manera mi viscosidad tiene que ver con esa condición de ser un poquito más sólido, ¿cierto? O sea, si yo tengo una viscosidad más alta, de alguna manera significa que está más sólido, que no se desliza fácilmente, ¿se entiende? Y si tengo una viscosidad menor, significa que es más líquido, se desliza más fácilmente, ¿ya? Entonces es un tema bien interesante esto de la temperatura, ¿cierto? Y un tema de tiempo también. Y eso de alguna manera se puede ver a través de ciertas propiedades, ¿ya? Y vamos a ir complementándolo esto con ciertos ensayos y entendiéndolo de alguna forma. Entonces aquí hay un ejemplo para ustedes, para que lo puedan entender. Si yo tuviera, por ejemplo, el asfalto, ¿cierto? A 60 grados, esto va a desprenderse, ¿cierto? Esa cantidad que aparece ahí en la figura, ¿cierto? Durante una hora. Eso va a ser cómo va a ir, cómo se va a ir moviendo ese asfalto, ¿cierto? En una hora y va a dejar esa mancha, por decirlo así, a 60 grados. Si yo tuviera una menor temperatura, por ejemplo 25 grados, esa mancha, ¿cierto? Va a ser menor, ¿cierto? O sea, voy a tener ahí una menor viscosidad, ¿cierto? Una mayor viscosidad, ¿cierto? O sea, mientras menor temperatura yo tengo un material de asfalto más viscoso, ¿cierto? O sea, menos líquido, ¿ya? Entonces baja la temperatura, menos líquido, ¿cierto? Y eso en la misma hora, ¿cierto? O sea, va a tener menos mancha derramada, por decirlo así. Y si yo lo extiendo eso en términos de horas, obviamente ahí es un tema de tiempo, voy a lograr la misma mancha que logré en una hora a 60 grados, pero en este caso, como va a ser 25 grados, se va a demorar más tiempo en llegar a eso, ¿cierto? ¿Se entiende? Entonces, claro, porque a menos temperatura es más viscoso, ¿cierto? Y por lo tanto le cuesta más moverse, pero al final con el tiempo va a llegar a la misma mancha, ¿cierto? A la misma forma. ¿Se entiende un poco el ejemplo acá? Entonces esa es un poco la manera de entenderlo, ¿se fijan? Hay una relación bien interesante entre temperatura, ¿cierto? Y viscosidad, que no es menor, ¿cierto? En esto del asfalto. Bueno, y en ese sentido es importante considerar diferentes ensayos que se le realiza al asfalto. Estos ensayos hablan de varias cosas: pureza, seguridad, consistencia, durabilidad, susceptibilidad térmica, que es lo que estamos hablando. Y hay varias cosas importantes, por ejemplo, seguridad. Como este material se trabaja en caliente, es importante identificar que no vaya a explotar, por ejemplo, ¿cierto? Entonces se maneja cierto rango de temperatura. Y los últimos dos ensayos que aparecen más abajo, de durabilidad y susceptibilidad térmica, son un poco más nuevos, pensando en nuevas tecnologías, ¿cierto?, que se han ido incorporando.
Entonces aquí está un poco lo que conversamos, ¿cierto? O sea, este material, el asfalto, ¿cierto? Es súper interesante esta relación que hay de temperatura, ¿cierto? Y tiempo. Y yo voy a tener una primera fase, por decirlo así, que es una fase sólida, que tiene que ver con una temperatura baja. Después esa temperatura al subir va a generar otra fase que es la viscoelástico, que está en ese rango, ¿cierto? De temperaturas medias, un poco más altas, y cuando ya es demasiado alta, la temperatura más de 60 grados, por ejemplo, ya se transforma en un estado, ¿cierto? Una fase líquida. ¿Ya? Entonces este material va cambiando con la temperatura, ¿cierto? Y ahí aparece un poco las fotos que aparecen abajo, ¿cierto? O sea, cuando tengo grietas puntualmente y esas están asociadas, por ejemplo, a este material que se siente más sólido por un tema de frío, ¿cierto? Entonces van generándose esa rotura, ¿cierto? Del material, pero si el material es un poquito más genera, o sea, el ambiente, ¿cierto? El sol que pega, ¿cierto? En el pavimento genera que este material sea más blando, sea más dúctil, empieza a deformarse más, ¿cierto? Y se genera este agüellamiento, ¿cierto? Y eso va generando, ¿cierto? Una falla, ¿cierto? Una falla de agüellamiento, ¿ya? Entonces, obviamente, en el invierno este material se comporta más como un sólido. En el verano se comporta un poquito más, un poco más dúctil, ¿cierto? Entonces ahí cambia un poco, ¿cierto? Por la temperatura, ¿ya? Entonces por eso se llenan las grietas muchas veces en el invierno, ¿cierto? Para proteger al asfalto, ¿ya? Entonces, y acá es importante entonces varias cosas. Cuando estamos en el estado sólido, ¿cierto? Es bien importante el módulo de elasticidad. Mientras que cuando estamos en el estado líquido es bien importante el módulo de viscosidad, ¿ya? Hay algunas cosas importantes que hay que ir marcando, ¿ya? Ahora, importante el punto de Fras. El punto de Fras va a ser cuando uno pasa de sólido a viscoelástico. Y hay otro punto, ¿cierto? Que es el punto de ablandamiento, ¿cierto? Que es cuando uno pasa de viscoelástico, ¿cierto? A líquido. Esos son puntos importantes que ustedes los tienen que notar muy bien, porque si no por decirlo de alguna manera, si no le achuntamos a esos puntos en el proyecto, puede generar una fatiga material, etcétera, y el proyecto se vuelve deficiente, ¿cierto? Pierde resistencia al material, entonces no nos sirve. Es muy delicado fijarse en estos puntos. Se fijan, esto es súper importante. En ese sentido es importante ir verificando con ensayos, ¿cierto? Cómo se va comportando, ¿cierto? El material, ¿cierto? Y estos ensayos, por ejemplo, el ensayo de penetración, ¿cierto? Lo importante acá es que después de 5 segundos, ¿cierto? Se ve, claro, cuánto penetra, ¿cierto? A 25 grados Celsius, que es súper importante mantener esa temperatura. Pues si tú aumentas la temperatura, vas a generar que se genere una mayor penetración. Entonces es importante mantener la temperatura, ¿cierto? Y acá una buena pregunta para ustedes. Si tengo, por ejemplo, una penetración de 60 milímetros, por ejemplo, y otra de 70 o 80, por ejemplo, ¿cuál de los dos casos muestra que el material es más duro? Ahí pregunta para ustedes, ¿cierto? Y uno tiende a confundirse, cree que porque el número sea mayor significa que es más duro. Y lo que entrega, para que ustedes entiendan bien, es que a mayor número, ¿cierto? Significa que se hundió más, ¿cierto? En la penetración. Entonces, por lo tanto, mientras menor es el número, significa que de alguna manera es más duro, ¿cierto? Porque está penetrando menos, y no puede seguir, ¿cierto? Entonces, en este caso la respuesta sería 60, ¿cierto? Entonces, para que ustedes vayan entendiendo que está detrás un poco de esto, ¿ya? Entonces, bueno, y aquí este ensayo también tiene ciertas condiciones. Él muestra ahí, por ejemplo, la foto, ¿cierto? Ciertas cosas puntuales, ¿cierto? De cómo tiene que ser esta forma de ensayarlo, con la carga, la temperatura y otras cosas importantes. Es interesante también el punto de ablandamiento, este otro ensayo, ¿cierto? Que se hace a través de un anillo y una bola, lo que uno sumerge ciertas bolitas, ¿cierto? Y uno ve cuánto se deforma, ¿cierto? Y va variando un poco la temperatura, ¿cierto? Hay 5 grados por cada minuto, ¿cierto? Y ahí va analizando un poco también qué es lo que va pasando. Entonces, todos estos ensayos van estudiando un poco, ¿cierto?
cómo se trabaja, ¿cierto? El tema como decíamos, ductilidad y otras cosas, ¿cierto? Entonces acá aparece, ¿cierto? El ablandamiento, cómo va cambiando de una fase a otra, ¿cierto? Y ductilidad también, ¿cierto? O sea, aquí está el tema, por ejemplo, si tuviéramos este ensayo, ¿cierto? Y lo que hace es que se trabaja son dos prensas, ¿cierto? Que se acoplan, ¿cierto? Y se someten a tracción del material y se ve el momento en que se rompe, ¿cierto? Entonces uno va estudiando estos ensayos, ¿cierto? Para ir viendo cuál es el comportamiento del asfalto. Importante la ductilidad, y aquí está, ¿cierto? El ductilímetro, ¿cierto? Y este ensayo que les comento. Y este ensayo de Fras también es súper importante. Es una placa de asfalto, ¿cierto? Y se le pone hielo, porque acuérdense que esto estamos a baja temperatura, ¿cierto? Entonces se le somete a flexión y se ve cuando se quiebra el material. La viscosidad también es importante. La idea es que uno va analizando, ¿cierto? Que el material qué tan viscoso es, ¿cierto? Entonces lo que hace uno es llenar un poco también con estos tarros, ¿cierto? Genera un torque, ¿cierto? Y va viendo a medida que se mueve, ¿cierto? Cuán viscoso es la mezcla, ¿cierto? El asfalto en ese caso, cuando se llena, ¿cierto? Entonces a través de este ensayo se va analizando un poco la viscosidad, ¿cierto? Y ahí se va analizando, ¿cierto? Con todo lo que les comento, ¿cierto? Una velocidad de giro específica, etcétera. Ahí aparece otra foto también del ensayo. Y está la susceptibilidad térmica. Esto es súper interesante, como les decía. Hay un tema de viscosidad y temperatura. Entonces a mayor temperatura yo tengo menor viscosidad, ¿cierto? Entonces es interesante esto. Ahora, pregunta para ustedes, ¿qué me conviene más? ¿Un asfalto tipo A o un asfalto tipo B? Es una interesante pregunta, ¿cierto? O sea, y aquí es súper interesante darse esa discusión, ¿cierto? Si yo tengo más temperatura, si yo soy el constructor, va a ser más manejable el asfalto, ¿cierto? Porque va a ser más dúctil, ¿cierto? Lo voy a poder trabajar más. Desde el punto de vista del pavimento, se me va a deformar, ¿cierto? Se me producen estas huellas, ¿cierto? Del vehículo. Si lo trabajo a menor temperatura, ¿cierto? Es más difícil, ¿cierto? Es más difícil manejarlo. Pero también genera menos deformaciones. Entonces, para una carga genera menos deformación. Entonces, ahí es interesante de qué punto de vista uno lo analiza. Esto de la viscosidad y temperatura se puede mejorar naturalmente, ¿cierto? Con aditivos. Y eso lo vamos a ir comentando más adelante, ¿cierto? Entonces, uno idealmente quisiera trabajar el asfalto, ¿cierto? De mejor manera, ¿cierto? Sin que tenga que hacer grandes cambios de temperatura, ¿cierto? Para poder manejarlo. Y por otro lado, yo quisiera tener, desde el punto de vista del pavimento, ¿cierto? Que independiente de la temperatura, no me varíe mucho las propiedades, ¿cierto? Entonces ahí uno trata de buscar un equilibrio, ¿cierto? Entonces al final la respuesta no es asfalto B o A como el mejor, sino que hay que ir viendo dependiendo de qué situación se está analizando. Y el uso de aditivos permite una mejor solución. Bueno, está también entonces el índice de penetración, ¿cierto? Que de alguna manera me va mostrando, ¿cierto? Y comprueba un poco estas propiedades, ¿cierto? Del asfalto. Y eso también se refleja con este diagrama de Heukelom, ¿cierto? Entonces Heukelom era una persona que tenía harto tiempo y empezó a analizar estas variables de todos con todos, ¿cierto? O sea, todo esto que les comento de viscosidad, Fras, ductilidad, punto de ablandamiento, etcétera. Entonces lo empezó a trabajar. ¿Y qué es lo que fue realizando? Bueno, él empezó a analizar y dijo, bueno, si tengo un punto de penetración, ¿cierto? Puedo ir a partir de ese punto ir creando la otra situación. Entonces acá en el eje horizontal más abajo está la temperatura, en el eje vertical a la derecha está la viscosidad. Si se fijan, ahí hay alguna nomenclatura, ¿cierto? Entonces está la penetración, ¿cierto? El índice de penetración, o sea, el resultado del punto de penetración, ¿cierto? Está ahí arriba, ¿cierto? En el horizontal, pero arriba, ¿cierto? Entonces, y ahí entonces uno va analizando. Si uno tuviera, por ejemplo, un punto de penetración de 60 milímetros, ¿cierto? A 25 grados, tendría ese puntito acá, en este diagrama. Entonces, y uno después va encontrando otras cosas, ¿cierto? Y va encontrando si después uno analizara y tuviera un punto de ablandamiento de 53 grados, lo marcaría en esta tablita acá. Entonces uno va analizando los diferentes
los diferentes puntos, ¿cierto? Y los va marcando la tablita. Y a medida que los va marcando, ¿cierto? Los va dejando registrados. También ese punto de ablandamiento en absoluto tendría ese otro punto, ¿cierto? Con una viscosidad que está ahí en unidades de Poisson. Y entonces, y también esa va a tener una viscosidad más cinemática, ¿cierto? Entonces hay ciertas relaciones que se van marcando, y lo interesante es que después de encontrar también el punto de Fras, ¿cierto? Que en este caso, para este ejemplo, es menos 10 grados, uno genera una recta, ¿cierto? Entonces la idea es generar esta recta, no siempre es recta, pero la idea es ir uniendo los puntos, ¿cierto? Y de esa manera va generando eso, y encuentra entonces como resultado después, hace como una extrapolación de ese punto, lo lleva a la escala así, la escala del diagrama de Heukelum, y entonces entregas el índice de penetración, que en este caso con este ejemplo da menos 0,6. ¿Se entiende? Entonces, y eso de alguna manera nos permite también entregar ciertas cosas de análisis, como el tema de temperatura, ¿cierto? De compactación, de la mezcla, ¿cierto? O sea, hay otras variables que están detrás y que a través de este diagrama nos permite encontrar, ¿cierto? Entonces, y hay ciertas especificaciones del asfalto que son importantes de revisar, y acá aparece un poco lo que nos indica la normativa, ¿cierto? El NSH, ¿cierto? Y este NSH, bueno, está en actualización, hay cosas de acá que van a ir variando un poco, y lo interesante es que, bueno, uno separa esto en propiedades del asfalto original y del envejecido, ¿cierto? O sea, la parte azul arriba es de asfalto original y lo de abajo es envejecido, ¿ya? Lo tradicional en Chile es que se utilice el 60-80. Eso es lo que se utiliza principalmente. El 80-100 se utiliza principalmente en grado blando, que se habla ahí, es principalmente para terrenos de cordillera, ¿cierto? Donde hay otras condiciones, pero el 60-80 es grado duro y es lo que típicamente se utiliza, y ahí hay algunas recomendaciones de punto de inflamación, ductilidad, y hay otras condiciones, penetración, etcétera, etcétera, ¿ya? Entonces, importante también es, bueno, ahí acá están las especificaciones del MOP, ¿cierto? El CA24, ¿cierto? El grado de viscosidad, y ahí ustedes pueden ver, lo curioso es que entre CA24 y CA14, ¿cierto? No hay mucha diferencia, y pareciera ser que lo único que cambia, ¿cierto? Es la viscosidad, lo que por eso de alguna manera esto está en actualización y se va a ir ajustando, ¿cierto? Pero es interesante igual mostrarlo aquí. ¿Ya? Y de nuevo con esta idea de asfalto original y envejecido, ¿cierto? Es como la diferencia. Y grado duro, ¿cierto? Y grado blando, que son los dos casos que se usan en nuestro país. Entonces, y bueno, y después entonces está bueno, aquí un poco el resumen, ¿cierto? De lo que les digo, ¿cierto? Lo que se usa, el CA24 es para climas templados, que es lo que más o menos se utiliza en nuestro país. Y el CA 60-80 es de climas templados también y cálido, entonces ahí también se utiliza. Y los otros casos son para climas más fríos, como cordilleras, ¿cierto? Y es importante también el asfalto modificado, ¿cierto? Cuando uno quiere mejorar, ¿cierto?, las propiedades. Aquí es importante entender que estas propiedades se pueden mejorar desde el punto de vista de susceptibilidad térmica, ¿cierto? Se logra un mejor comportamiento del rodado, ¿cierto? Entre otras cosas. Típicamente lo que se hace con estos aditivos son el uso de elastómeros, y los elastómeros, el típico que se usa es el SBR, ¿cierto? El primero que aparece ahí en la tabla, y son estos elastómeros que se utilizan y son muy, muy importantes. Ahora, las razones, bueno, uno ve condiciones un poco de repente puntuales, ¿cierto? O extremas tal vez, pensando en tránsitos muy elevados o cargas muy pesadas, y uno quiere entonces reforzar los pavimentos ahí, o climas extremos, ¿cierto? Temperaturas demasiado altas, por ejemplo, en el día, y de repente bajas demasiado en la noche, como de ese tipo de situaciones. Entonces uno no quiere ver que el pavimento cambie mucho las propiedades, entonces al final lo que hace es utilizar estos aditivos, estos elastómeros. Y los elastómeros son lo que aparece aquí, ¿cierto? Es un poco la definición para ir como unificando criterios, ¿cierto? Y un lenguaje común, ¿cierto? Y un poco esto que está aquí.
entonces tienen esta estructura, ¿cierto? Esta forma que tienen, y permite entonces tener una buena capacidad, ¿cierto? De formación. Eso es lo que al final le entregan, ¿cierto? Aumenta la capacidad de la rigidez, ¿cierto? A medida que se van deformando. Entonces ahí tienen cierta característica. Son como unos pellets ahí que ustedes ven, ¿cierto? Un polímero en pellets, y se va generando entonces estos asfaltos modificados, ¿cierto? Y obviamente se ensayan, ¿cierto? Y uno tiene un análisis, ¿cierto? Del ensayo. Y de esta manera mejora obviamente la mezcla, ¿cierto? Mejor resistencia. Entonces hay diferentes estudios que indican obviamente esto. Si ustedes se fijan en la curva roja, ¿cierto? Muestra que en el eje horizontal está la deformación y en el eje vertical está el número de ciclos antes de la falla, ¿cierto? Para llegar a la falla. Y obviamente la curva roja está inferior, ¿cierto? A las otras curvas, que incluso la verde, ¿cierto? Esa verde oscuro, algunos puntos son los modificados y va mejorando, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, uno ve para un asfalto normal versus un asfalto modificado, el normal tiene un número de ciclos de 20, por ejemplo, para llegar a la falla, en cambio el modificado llega a 180, ¿cierto? Para la misma deformación, ¿se fijan? Entonces es interesante cómo va mejorando el asfalto desde el punto de vista de que tiene una mejor resistencia al final. Y eso se ve obviamente en este tipo de situaciones, ¿cierto? Donde uno evitaría estos abollamientos, ¿cierto? Entonces la curva punteada, ¿cierto? Va mostrando cómo este pavimento con aditivos, ¿cierto? Con modificado, la línea punteada abajo no tiene tanta variación, ¿cierto? A la deformación, a la tracción, ¿cierto? Cuando va cambiando la temperatura. En cambio, la línea que no está punteada, ¿cierto? Tiene una gran variación, ¿cierto? Y va cambiando casi en exponencial, ¿cierto? A medida que cambia la temperatura. Y aquí entonces se ven algunos ensayos de rueda, ¿cierto? De carga, donde se genera esta rueda y uno va y la rueda pasa para adelante y atrás, ¿cierto? Y se va probando, ¿cierto? Estos asfaltos modificados. Y también acá hay algunos estudios también chilenos, ¿cierto? Y esta tabla un poco muestra eso, ¿cierto? O sea, aquí lo que se muestra principalmente es que uno tiene por ejemplo, un material como el T1 y T2, ¿cierto? Las primeras dos filas, ¿cierto? Que tienen una deformación, ¿cierto? Diferente, ¿cierto? Mucho mayor comparado con las modificadas, ¿cierto? Un ahuellamiento, ¿cierto? Entonces genera un ahuellamiento, por ejemplo, de 9 milímetros, ¿cierto? Por ejemplo, en estos primeros dos filas, ¿cierto? Un estudio, ¿cierto? Y en cambio, cuando, por ejemplo, uno ve el modificado, ¿cierto? Baja, ¿cierto? A más de la mitad, ¿cierto? Ese ahuellamiento, ¿cierto? Esa deformación producto de esta deformación del pavimento. Entonces, y estas son las especificaciones de la Dirección de Vialidad del MOP, ¿cierto? Del Ministerio de Obras Públicas, y entonces ahí habla de todos estos puntos, ¿cierto? De estos ciertos asfaltos modificados, ¿cierto? Eso está el tema de la penetración, puntos de ablandamiento, ductilidad, etcétera, ¿ya? Y ahí habla de cada uno de esos puntos, ¿cierto? Entonces, bueno, y lo interesante de un poco todo esto, ¿cierto? Es que en el ensayo de Marshall se va hablando un poco de cómo combinar todas estas cosas, ¿cierto? Porque la pregunta que uno puede hacerle a ustedes es, bueno, ¿qué uno le pide de alguna manera a la mezcla asfáltica? Entonces uno le pide una serie de cosas, ¿cierto? Tienen propiedades de estabilidad, flexibilidad, durabilidad, etcétera, etcétera, etcétera. Tienen que ser impermeables, ¿cierto? Entonces yo le pido muchas condiciones, ¿cierto? Entonces uno puede pensar, bueno, tiene que ser resistente a la fatiga, ¿cierto? Tiene que soportar las cargas, ¿cierto? Sin agrietarse, ¿cierto? Y tratar se deforma, ¿cierto? Y yo tengo que evitar eso, ¿cierto? Entonces tengo que generar un mayor asfalto. Entonces a medida que yo le aumento al asfalto, la cantidad de asfalto de ese material, el pavimento, ¿cierto? Se va a deformar, ¿cierto? Un poco más, ¿cierto? Antes de romperse, ¿cierto? Entonces tengo que buscar un punto también de equilibrio, ¿cierto? Entonces, y también, bueno, aquí un poco lo que mencionaba, ¿cierto? Asfaltos más blandos, ¿cierto? Son más flexibles y resisten mejor a la fatiga, ¿cierto? Entonces le tengo que poner más asfalto, ¿cierto? Para que sea más flexible. Entonces ahí como manejando un poco eso, ¿cierto? Entonces
Y por otro lado, yo quiero que sea resistente, ¿cierto? Entonces que genere estabilidad, ¿cierto? Y ahí entonces voy manejando, por ejemplo, el tema de la cantidad de huecos, ¿cierto? Entonces ahí, por ejemplo, si se fijan en la foto a la derecha, ¿cierto? Lo negro, uno podría decir el asfalto, ¿cierto? Lo que son esas piedras como grises, ¿cierto? Es como el árido, ¿cierto? El agregado, ¿cierto? Y lo que uno ve, los puntitos medio blancos ahí son esos huecos, ¿cierto? Entonces, y ahí entonces uno ve, bueno, cómo va a ir un poco esa mezcla y cómo voy a generar esa resistencia. Entonces se hace un estudio ahí de que esta estabilidad de Marshall. Entonces es importante ese concepto de estabilidad para que lo retengan un poco. Y yo quiero evitar el abollamiento, ¿cierto? Que tengo que tener una buena capacidad. Entonces, obviamente hay un tema de deformación y carga, ¿cierto? Asfaltos más duros, ¿cierto? O sea, con menos cantidad de asfalto, ¿cierto? Si yo le quito la cantidad de asfalto, voy a resistir más carga, ¿cierto? Pero eso también es complejo desde el punto de vista de cómo lo trabajo, ¿cierto? Entonces yo necesito trabajarlo, necesito trabajabilidad y eso es más complejo, entonces tengo que ir buscando la justa medida, ¿cierto? La cantidad de asfalto necesario. Eso es un poco lo que habla de este ensayo de Marshall y lo que le decía, la trabajabilidad, ¿cierto? Entonces a mayor contenido asfáltico puedo trabajarlo mejor, ¿se fijan? Entonces yo voy a querer tener más asfalto, más material asfáltico. Y bueno, impermeabilidad también, ¿cierto? La cantidad de huecos, ¿cierto? Que mencionaba antes, ¿cierto? Cómo voy a ir generando estos huecos para que pase el agua o no. Y ahí habla un poco también de lo mismo, ¿cierto? Diferentes curvas, ¿cierto? De permeabilidad, dependiendo de la cantidad de huecos que hay. Y durabilidad, ¿cierto? El tema del envejecimiento, ¿cierto? El tema de la temperatura y otras condiciones, ¿cierto? Entonces, obviamente a mayor asfalto, ¿cierto? Tengo mayor durabilidad, ¿cierto? Y eso es interesante, ¿cierto? Y aparece entonces este diseño Marshall, este ensayo de Marshall. Y este ensayo de Marshall busca un poco encontrar esa justa medida de cuánto asfalto realmente necesita la mezcla asfáltica, ¿cierto? Cuánto material necesito de asfalto. Y esta persona, ¿cierto? A partir de ciertos estudios, cierto análisis, ¿cierto? En pistas de aterrizaje, empezó a trabajar sobre este ensayo de Marshall. ¿Y qué es lo que busca un poco? Bueno, uno saca unas muestras, unas probetas cilíndricas, ¿cierto? Con las mezclas y aplica, compactación, ¿cierto? Después, ¿cierto? Entonces, pero aquí aparecen un poco las probetas, ¿cierto? De las mezclas y uno entonces le va a aplicar, ¿cierto? Esta compactación y el objetivo, ¿cierto? Entonces el objetivo es generar esta mezcla, ¿cierto? Y ver que cumpla los requerimientos, ¿cierto? Adecuados para un mejor desempeño al final, ¿cierto? Entonces se prepara la mezcla, ¿cierto? Esta se prepara en laboratorio, ¿cierto? Y luego de eso, que teniendo la mezcla ahí, ¿cierto? Se determina la densidad máxima de la mezcla, ¿cierto? Y una vez que se tiene eso, ¿cierto? Con la temperatura, ¿cierto? Y entonces después de eso se confeccionan las probetas, ¿cierto? Se prueban 5 contenidos, ¿cierto? Es alrededor de un 5% del contenido de asfalto, ¿cierto? Y se van generando golpes, ¿ya? Entonces, y la confección de estas probetas entonces genera ciertos golpes, probetas con 35, 50 o 75 golpes por cara, ¿cierto? Entonces yo voy a compactar, ¿cierto? En la cara, ¿cierto? Ahí de estas probetas, ¿cierto? Que genero, ¿ya? Entonces voy a ir compactando esto y voy a ir generando entonces estas probetas con las diferentes muestras en la representación, ¿cierto? Obviamente esto no es 100% la situación real. ¿Por qué les voy a explicar esto? Porque si ustedes se fijan acá, lo que estoy analizando es estabilidad y fluencia, y este ensayo de estabilidad y fluencia lo que hace un poco es que estas probetas, ¿cierto? Que si bien yo las compacté de cierta manera, lo que hago es que a través de este ensayo yo le genero ¿cierto? Una carga, ¿cierto? Más bien en el sentido contrario a la compactación, ¿ya? Entonces es una forma de representar, no necesariamente representa lo que pasa en la realidad, donde tengo la carga del vehículo, ¿cierto? En este caso, como en el sentido de cómo compacté, ¿cierto? Estas probetas, pero se entiende así. También hay una velocidad, ¿cierto? Donde se genera la carga también, que no necesariamente es la que pasa en la realidad, pero es una forma de ensayo, ¿cierto? Y lo que busca un poco eso, ¿cierto? Estabilidad
lo que busca un poco es la carga máxima a la cual falla, y la fluencia es la deformación para el caso donde tengo esta carga máxima que falla, ¿cierto? Entonces voy generando este punto, ¿cierto?, de estabilidad y fluencia. Sí, entonces voy analizando un poco eso, ¿se fijan? Entonces, y ahí está este ensayo que yo les mencionaba, que aparece así, ¿se fijan? Entonces ustedes van girando una carga, ¿cierto?, en el sentido contrario a la compactación de estas probetas, ¿se fijan? Entonces una representación y se busca un poco analizar, ¿cierto?, cuál es la cantidad óptima, ¿cierto?, de asfalto a partir de eso. Y a partir de este ensayo se van generando entonces estas curvas, ¿cierto? Se van generando porcentajes de vacío, estabilidad, densidad, ¿cierto? Y el óptimo, ¿cierto? Y va a generar un promedio, ¿cierto?, de estos puntos, ¿cierto? Entonces va a ser un promedio, ¿cierto?, de vacío, ¿cierto?, de estabilidad y de densidad. Y eso también se da principalmente en estos gráficos que están acá, ¿cierto? El contenido óptimo de asfalto va a estar dado por la afluencia, ¿cierto? Y por otro lado el BMA, que en este caso es el vacío agregado mineral, y después en el BFA, que es el vacío lleno de asfalto. Entonces la afluencia, bueno, siempre es un rango, ¿cierto? Entonces va a tener un mínimo y un máximo. Si tengo poca afluencia, significa que la mezcla es muy rígida. Si tengo mucha afluencia, significa que la mezcla puede ser inestable. En el caso del BMA, bueno, es un mínimo porque yo quiero de alguna manera buscar un mínimo de asfalto, ¿cierto?, para ir llenando los huecos, ¿cierto? Entonces voy poniendo un mínimo. En el caso del BFA, de alguna manera yo lo que voy tratando de buscar, ¿cierto?, es evitar que el pavimento exuda. Cuando el pavimento puede exudar, genera que el auto después patine, ¿cierto?, en el pavimento, y se genera ciertos problemas, ¿cierto?, mayores. Entonces, bueno, ahí esto es interesante, ¿cierto? Voy buscando un poco esta combinación. ¿Qué criterios tengo de estabilidad, ¿cierto?, cómo se usa para el diseño, etcétera. Y aquí tengo un poco esto que me entrega directamente el manual, ¿cierto?, MOP, el manual de carretera, ¿cierto? Y lo interesante acá que ustedes se fijan es que me entrega los valores de estabilidad, de fluencia, ¿cierto?, y de huecos que hablábamos, como un rango, ¿cierto? Y lo importante es lo que vamos a usar nosotros después en las próximas clases de diseño, va a ser lo que vamos a hablar de estabilidad. Entonces, y la estabilidad, dependiendo del tipo de mezcla asfáltica, lo entrega ahí, ¿cierto? Es un mínimo, ¿cierto?, en estabilidad, y en Newton, ¿cierto?, porque es una carga, ¿cierto? Entonces es una fuerza ahí. ¿Se fijan? Y también hay en la tabla de abajo porcentajes de vacío en el agregado mineral, ¿cierto? Y también está ahí, ¿cierto? El BMA, en este caso, porque está en español, es BAM, ¿cierto? Cambia un poco con la diapositiva anterior que mostraba. Y eso es un poco lo que les menciono del punto de vista del asfalto, ¿ya? Pasemos ahora al hormigón. ¿Qué se entiende por tipos de hormigón? ¿Qué podemos encontrar en tipos de hormigón? Bueno, lo principal son estos grupos que aparecen acá. Nosotros nos vamos a concentrar en el primero que aparece, que es el JPCP, y es el típico que se usa en nuestro país, y tiene ciertas condiciones, ¿cierto? Están divididas por juntas, se usa o no barras de traspaso de carga, y es el que más se utiliza, ¿cierto? Entonces, y las losas tienen ciertas dimensiones, ¿cierto? Y el que más se utiliza. Los otros casos son muy poco usados, prácticamente hay muy pocos casos en nuestro país, y se da principalmente por su alto costo, ¿cierto? Y su dificultad de implementación. Por ejemplo, en el caso de CP es porque se utiliza principalmente refuerzos estructurales, un pavimento continuo mucho más complejo. Pero ahí pueden buscar más información en ese link que les comparto. Entonces, este es un ejemplo, ¿cierto?, del típico tipo de pavimento hormigón, JPCP, que se va uniendo, ¿cierto?, a través de estas juntas, ¿cierto? Y puede tener o no estas barras, ¿cierto?, de traspaso de carga, ¿ya? Y ahí aparece, ¿cierto?, un ejemplo. Y ahí aparece, ¿cierto?, las juntas, ¿cierto?, que se van formando tanto naturalmente como en la figura a la izquierda, o a la derecha con esta barra de traspaso de carga. Entonces, entendiendo también que, bueno, acuérdense que en el hormigón, ¿cierto?, nosotros no tenemos base,
solamente está la subrasante y está la subbase, y luego viene el hormigón, ¿cierto? Y un poco el hormigón tiene esa composición que aparece a la derecha, ¿cierto? Esa sería como la mezcla que se da en el pavimento rígido, ¿cierto? En el hormigón. Y este es el otro caso que yo les mencionaba, que el CRCP es bien complejo de implementar. Son casos que se utilizan tal vez en Estados Unidos o en otros lugares, donde es continuo el pavimento, ¿cierto? Se genera este reforzamiento, ¿cierto? De refuerzo estructural, y es muy costoso, ¿ya? Así que ahí pueden encontrar más información sobre eso. Entonces, ¿y cuáles son los requisitos de la subbase, ¿cierto? De este material, y cómo se va utilizando un poco en el hormigón? Bueno, esto algo ya lo habíamos visto, ¿cierto? Tiene que ver con el ensayo CBR, ¿cierto? Y con la capacidad, ¿cierto? de soporte que se pide ahí es mayor a 40%. Entonces, acordarse que mientras más cerca estoy, ¿cierto? de la carpeta, ¿cierto? De arriba, del rodado, ¿cierto? Del hormigón, mi CBR tiene que ser mayor, ¿cierto? Entonces, a medida que me voy acercando a la superficie, tiene que ser un CBR mayor, y a medida que me voy bajando, el CBR puede ser menor, ¿cierto? Es acordarse de eso. Y acá está, acuérdense, los tamices, ¿cierto? También que se exige desde el punto de vista de la subbase, para lo que es especialmente en este caso del hormigón, ¿cierto? Entonces, recuerden también que el tamiz lo que busca es, con las diferentes bandas granulométricas, es decir, bueno, del tamiz 50, por ejemplo, yo voy a exigir el 100% que pase, ¿cierto? De ese tamiz para el TM50A, por ejemplo. Si yo busco ese mismo TM50A, voy a pedir que solamente pase entre un 0 y un 20, por ejemplo, del tamiz 0.08, ¿ya? Que acuérdense que eran los limos, ¿cierto? La parte más fina de material. Entonces, ahí se fijan, lo que voy armando yo son mis bandas de granulometría, ¿cierto? Que tienen una composición de diferentes tamices, ¿cierto? Y voy diciendo, voy a sacar tanto de este tamiz que queda, el resto pasa, etcétera, ¿ya? Bueno, es importante tener estas capas, ¿cierto? De las bases, bueno, en este caso de la subbase, ¿cierto? Y es importante incorporarla, obviamente, como parte del diseño de la subbase, ¿cierto? Terminología, importante entender que el hormigón, ¿cierto? Se va entendiendo por diferentes composiciones de elementos. Primero tenemos el cemento y agua, eso se le llama pasta. La pasta y agregado fino es el mortero. Y el mortero más agregado grueso es el hormigón. Entonces, entendiendo esa terminología, es importante que tengamos un lenguaje común. Esto es lo que un poco aparece aquí, la pasta, ¿cierto? El agregado. Bueno, es importante que el agregado es básicamente piedras, ¿cierto? Entonces ahí aparece un poco la definición. Entonces, ¿qué materiales vamos a tener? Importante es, bueno, como decíamos, agregado, ¿cierto? Que son piedras principalmente. El agua esencial, ¿cierto? Cemento. Vamos a tener materiales suplementarios, ¿cierto? Que son parecidos a lo mismo que en el asfalto, ¿cierto? Con estos materiales adicionales, ¿cierto? Estos aditivos, ¿cierto? Que mejoran la trabajabilidad, ¿cierto? Ductibilidad, etcétera. Entonces, bueno, vamos un poco analizando los agregados. Primero tenemos entonces las piedras, ¿cierto? Entonces aquí básicamente representan un gran volumen, ¿cierto? De todo el hormigón, ¿cierto? Y son estas piedras que son súper importantes. Ahí están los porcentajes de chancado, etcétera. Entonces, y obviamente estas pueden estar bien graduadas, ¿cierto? O con algunos saltos, ¿cierto? Con el sentido de que tienen algunos muy grandes, o sea, piedras grandes, ¿cierto? Y piedras muy pequeñitas, ¿cierto? Y no tal vez medianas, por ejemplo, que es la foto a la izquierda, por ejemplo. En cambio, la foto a la derecha está muy bien graduada. Tiene piedras chiquititas, piedras grandes, ¿cierto? Piedras medianas, etcétera, ¿ya? Bueno, y aquí un poco lo mismo que en el asfalto, ¿cierto? Yo voy a querer una buena graduación, ¿cierto? Que esté bien graduado la mezcla, ¿cierto? Y eso es súper importante, esté bien combinado, ¿ya? Eso me va a repercutir en tener una mejor resistencia, etcétera. Lo importante es un poco de esto de los agregados, ¿cierto? De estas piedras y todo este material. Es importante que, bueno, todo esto está establecido, ¿cierto? En la norma NSH 163. Está todo bien explicado ahí, lo pueden ustedes también buscar un poquito más en detalle. Incluso se habla también de las bandas granulométricas, todo lo que hemos hablado también en otras clases también.
Importante alguna terminología, ¿cierto? La terminología de, bueno, el tamaño máximo absoluto, tamaño máximo nominal. Está también el módulo de finura, ¿cierto? Se va calculando así. Y todo esto, como les decía, está en esta norma en NSH 163. Ahora, algunos requisitos, ¿cierto? Interesante también que la norma NSH de 163 también está en línea también con, está alineada con la norma NSH 170, que fue recientemente actualizada. Entonces ya habla un poco también de todos estos requisitos necesarios para el hormigón, ¿cierto? Entonces la NSH 170 regula el diseño, dosificación de hormigones, ¿cierto? Y entonces así se van complementando una norma con otra. Y aquí está toda la cantidad de normas, ¿cierto? Que hablan de áridos, morteros, hormigones, ¿cierto? Cómo ir trabajando cada una de estas cosas. Les recomiendo revisarlo en caso de que ustedes quieran profundizar, ¿ya? Así que eso también lo pueden ir viendo con calma. Y aquí también aparece entonces, bueno, en detalle un poquito más qué es lo que dice la norma NSH 163. Entonces habla un poco de la granulometría, los porcentajes de arena, ¿cierto? Para estos agregados y varias otras cosas, ¿cierto? Importante también cierto porcentaje de chancado, ¿cierto? Y eso es súper importante, ¿cierto? Y también hay algunos requisitos químicos también. Y eso es súper importante, especialmente por un tema de cuando tú trabajas, ¿cierto? Con material, por ejemplo, que es la enfierradura, por ejemplo. Entonces tú necesitas que evitar, ¿cierto? Esta oxidación, ¿ya? Entonces es súper importante ir viendo un poco eso también, cómo se va generando entonces esos requisitos, ¿cierto? Y obviamente lo interesante es que está todo linkeado con el manual de carretera, o sea, estamos en línea, ¿cierto? Todo va alineado con eso. Y también, y ahí que aparece entonces las mismas tablas aparecen de la normativa NSH 163 con el manual de carretera. Sería totalmente absurdo tener dos manuales distintos con especificaciones diferentes. Entonces aquí está todo unificado y también con normativa internacional. La norma ASTM C73 también habla de cosas muy parecidas. Hay pequeñas variaciones, pero son muy parecidas. Entonces, vamos avanzando. ¿Qué otro componente importante? Bueno, tenemos el agua. Entonces, el agua puede ser agua potable, ¿cierto? No hay mayor implicancia en eso. Y lo importante, bueno, es el desafío en diferentes zonas, ¿cierto? Por ejemplo, en la zona norte de nuestro país, donde hay escasez de agua, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, ¿cómo vamos a poder hacer hormigón, ¿cierto? Sin agua? Y ahí entonces está todo un desafío desde el punto de vista tecnológico de utilizar de repente agua del mar, por ejemplo. Y tiene que ver ahí lo difícil del pH, ¿cierto? La corrosión, entre otras cosas, ¿cierto? Y lo importante aquí siempre es medir entonces la dureza, ¿cierto? Y el pH. Eso es lo más importante. Aquí está la normativa, un poquito antigua, pero se mantiene en el tiempo, ¿cierto? Y hay algunas condiciones que hay que cumplir del concepto agua, ¿cierto? Entonces medir, como les decía, el pH, sólido en suspensión, disuelto, ¿cierto? Material orgánico, ¿cierto? Y ahí aparece ciertos requisitos. ¿Cierto? Y ahí aparece también los componentes importantes, bueno, en el agua, ¿cierto? Que otras cosas hay que medir desde el punto de vista químico, ¿cierto? Cloruro, sulfato, etcétera. Otro componente importante, bueno, es el cemento, ¿cierto? Estas bolsas que aparecen ahí. Bueno, ¿qué es lo que trae la bolsa? Bueno, hay un 95% de clinker y hay un 5% de yeso. Bueno, esto probablemente y ustedes ya lo han visto en otros cursos, ¿cierto? Y lo interesante un poco, bueno, aquí se ve un poquito qué es lo que es el cemento, ¿cierto? Más microscópico. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si uno le pone agua? ¿Qué pasaría? ¿Qué creen ustedes, cierto? ¿Qué proceso se genera, cierto? Y este proceso es súper interesante, bien complejo de explicar también, pero tiene que ver con este fenómeno, ¿cierto? De la hidratación, ¿cierto? Del cemento. Así es como se llama un poco todo lo que pasa, ¿cierto? Entonces, y esta curva explica un poco las diferentes etapas, ¿cierto? Entonces, hay una primera parte, ¿cierto? Donde una etapa de dormancy, donde el material, ¿cierto? El cemento se puede trabajar, ¿cierto? Se puede trasladar, ¿cierto?
Y entonces a medida que yo le voy echando el agua, ¿cierto? Le eché agua, pum, y empieza este proceso a funcionar. Entonces le echo el agua, empieza esta etapa de dormancy, la puedo trabajar, lo traslado, y después de un momento empieza otra etapa, ¿cierto? Que empieza ya a endurecerse, ¿cierto? Que esta etapa ya un poquito más naranja que aparece ahí, ¿cierto? Entonces empieza esta etapa 3, empieza a endurecerse, ¿cierto? Y después viene el enfriamiento, la etapa 4, la parte roja, y después la densificación, la etapa verde, la final. Entonces, súper importante ir manteniendo aquí la razón, ¿cierto?, de agua-cemento, ¿cierto?, para no generar esta pérdida, ¿cierto?, de agua por evaporación, y tiene que ver con todo este proceso de curado, ¿cierto?, que probablemente lo han visto en otros cursos. Entonces aparecen, ¿cierto?, los aluminatos, aparecen los silicatos, ¿cierto? Y esta parte es muy importante del tramo naranjo, ¿cierto? Para no perder, ¿cierto?, el material, ¿cierto? El material tiene que estar tiene que mantenerse en buenas condiciones, ¿cierto? Especialmente por esto que les decía, el proceso de curado. Entonces hay ensayos que permiten de alguna manera ir analizando esto, los tiempos de fraguado, pueden ser ensayos como el de la izquierda, ¿cierto?, que es un ensayo de laboratorio, pero también hay ensayos que son un poquito más en terreno, como el de la derecha, ¿cierto?, y permiten entonces de alguna manera ir viendo in situ, ¿cierto? Todo esto está muy bien normado, ¿cierto?, en la normativa, ¿cierto?, que el NSH 148, ¿cierto?, que aparece aquí. Entonces la normativa NSH 148 habla de justamente cuál debería ser los ensayos, los requisitos, ¿cierto?, que tiene que cumplir, ¿cierto?, en ese sentido el cemento en este proceso. Ahora, hablemos un poquito más en detalle de las propiedades, ¿cierto? ¿Qué propiedades tiene que tener el hormigón, especialmente cuando está el hormigón fresco? Entonces es súper importante que el hormigón pueda ser trabajable, ¿cierto? Que tenga una masa plástica, ¿cierto?, trabajable, entonces, y obviamente mantener los tiempos, ¿cierto? Obviamente el tema de que se va a endurecer, ¿cierto? Entonces hay que manejar la humedad, la temperatura, ¿cierto?, la capacidad de resistencia al hormigón, que es lo más importante. Entonces, ¿cuáles son las propiedades? Y aquí aparecen un poco las propiedades cuando el hormigón está fresco, ¿cierto? Hay que tener dosificación, mezclado, transporte, colocación, terminación final y curado. Eso es un poco todas las etapas que se necesitan, ¿cierto? Y yo lo que voy a tratar de evitar, ¿cierto?, es la segregación, ¿cierto? O sea, separar el árido de la pasta, ¿cierto? Voy a tratar de trabajar de alguna manera lo mejor que pueda, ¿cierto? Y pensando en estos factores, ¿cierto?, que hablábamos antes, la temperatura, etcétera. Entonces, pero tengo que trabajar el material evitando esa segregación, o sea, evitar que se pierda eso, ¿cierto? Entonces, y acá viene la trabajabilidad, importante esto de la fluidez, ¿cierto?, y consistencia, un poco lo que hablábamos, y yo necesito tener esa facilidad, ¿cierto?, como les decía, para fabricarlo, transportarlo, ¿cierto?, colocarlo y compactado, ¿cierto?, sin presentar segregación, como les decía. Y eso es súper importante. Entonces, y obviamente voy a combinar docilidad, ¿cierto?, o trabajabilidad, ¿cierto?, del hormigón. Entonces, obviamente la trabajabilidad se mide con todos estos puntos que aparece acá. Hay varios componentes, ¿cierto?, interesantes de revisar, ¿cierto? Y esto, ¿cómo se mide? Bueno, con el cono de Abrams. Esto también probablemente lo han visto en otros cursos, ¿cierto? Entonces ustedes lo que ven es que este cono es como, bueno, un cono invertido, ¿cierto? Uno lo llena, ¿cierto?, y lo sacas. Y obviamente ves cuánto se sienta. Y cuando obviamente tú ves cuánto se sienta, es cuánto bajó. Y ahí puedes ver entonces cómo se va analizando un poco todo estas propiedades del hormigón fresco, ¿cierto? Obviamente hay otras formas, ¿cierto? Hay otros ensayos que se pueden ir utilizando, y esto es parecido a lo que se hacía también con algunos ensayos del asfalto. En este caso, ¿cierto?, son otros ensayos donde uno mete el hormigón en un barril, ¿cierto?, y va generando un torque y se va generando entonces estas curvas de deformación, tensión, ¿cierto?, y uno va analizando un poco las propiedades del hormigón. Aquí la importancia de la trabajabilidad es un ejemplo. Si ustedes pueden ver la figura a la izquierda, ¿cierto?, se ve que el pavimento es bien irregular. ¿Se fijan? Entonces la terminación es bien irregular, tiene como un ahuellamiento y está recién hecho, entonces no tendría ese efecto de la carga. Entonces, ¿qué habrá pasado ahí? Bueno, efectivamente una consecuencia de la trabajabilidad, ¿cierto? Entonces hay un tema de que no se respetó un poco ese punto, ¿cierto?
Y eso como se explica un poco también, bueno, y aquí hay un tema de la necesidad de juntas, ¿cierto? Si uno ve el hormigón, ¿cierto? Cuando va perdiendo un poco agua, ¿cierto? Se va contrayendo, está este tema de la retracción, ¿cierto? Y obviamente hay tensión interna del hormigón, se van generando grietas por forma natural, ¿cierto? El hormigón al asentarse en el suelo, ¿cierto? No tiene forma de escaparse, no tiene que acomodarse, se generan tensiones y naturalmente produce grietas, ¿se fijan? Entonces ahí está este esquema que muestra abajo, ¿cierto? Muestra esa situación, ¿cierto? Donde yo no tengo la posibilidad de moverme con el hormigón, se asienta, tiene que generarse grietas naturalmente y por lo tanto veo esa necesidad de poner juntas, ¿se fijan? Entonces ese es un poco el esquema que aparece aquí, ¿cierto? Y aquí hay una serie de propiedades, ¿cierto? En términos de la retracción y hay varias cosas que se pueden ir analizando, no más que explicar cada una, bueno, aquí aparecen y me imagino que esto también lo han visto en otro curso y uno puede profundizar si es que ustedes lo quisieran, ahí lo podemos ir conversando. Importante hacer un paralelo con el acero, entendiendo que también el acero no tiene relación con el hormigón, pero solamente para que ustedes puedan entender a qué me refiero con esta comparación. El acero, cuando uno analiza esto de la deformación, ¿cierto? Y va analizando la tensión, ¿cierto? Lo que uno ve es que, por ejemplo, en el acero uno ve diferentes curvas, ¿cierto? Como aparece ahí, ¿cierto? De deformación, ¿cierto? Y de tensión. Pero si se fijan, el módulo de elasticidad es el mismo, ¿se fijan? Entonces tengo una primera pendiente igual y después cuando esa pendiente cambia, ¿cierto? La parte plástica, ¿cierto? La tapa plástica, cuando ya empieza el material no a volver a su nivel elástico, ¿cierto? Pero ahí cambia entonces la pendiente y es diferente, ¿cierto? Para diferentes condiciones. Y entonces, pero inicialmente tiene un mismo módulo elástico, ¿cierto? Tiene una misma pendiente inicial, en el caso del acero. Pero, ¿qué pasa en el caso del hormigón? Y aquí es totalmente diferente. Entonces, si yo tengo deformación, tensión, aquí es totalmente distinto. Entonces, yo voy a tener diferentes curvas, ¿se fijan? Y esas curvas van a depender un poco de diferentes condiciones, ¿cierto? Y entonces diferentes pendientes, ¿cierto? Y en cada caso yo quiero analizar de alguna manera esto. ¿Y cómo lo hago entonces? Lo que hago es tener un ensayo, ¿cierto? Y de alguna manera voy a hacer una muestra, ¿cierto? Que es lo que le llaman el testigo, ¿cierto? Se fijan, el 1, 2, 3 son testigos, ¿cierto? Que yo voy sacando. Entonces yo quiero ir analizando estas curvas. Se fijan aquí, el módulo de elasticidad es completamente distinto para cada curva, ¿cierto? Entonces la primera parte, acuérdense, el módulo de elasticidad, la primera parte cuando la deformación es elástica, o sea, yo puedo volver a mi situación original, ¿cierto? Sin deformaciones que pierdan la composición del material. Entonces, pero aquí cada uno tiene un módulo elástico distinto, ¿se fijan? Entonces ahí tiene que ver, ¿cierto? Con esto del hormigón que en estado endurecido, ¿cierto? Es completamente diferente, ¿se fijan? Entonces va cambiando, ¿cierto? Y voy a partir de eso, lo interesante acá es que obtengo el módulo de elasticidad, ¿cierto? A partir de esos ensayos, ¿cierto? De estos testigos, ¿cierto? Y esos testigos se van a llevar a compresión cilíndrica y al tener esa compresión cilíndrica yo voy a calcular entonces este módulo de elasticidad que me va a servir después para mi diseño. Entonces aquí también habla un poco de eso, en el sentido que también hay otro valor más que es este comportamiento de flexotracción, ¿cierto? Entonces va a tener un módulo asociado a esta flexotracción también, ¿se fijan? Y esto también es un valor que yo lo voy a obtener también para mi diseño también. Y aquí un poco se ve esta flexotracción. La flexotracción es justo cómo se comporta el material, ¿cierto? Justo cuando yo le aplico una carga y quiero ver la parte justo inferior de esa donde justo se aplica. Y se fijan ahí, por ejemplo, en la foto a la izquierda, donde justo se genera una grieta. Entonces la flexotracción ahí está haciendo esfuerzo justo abajo, ¿cierto? Donde yo estoy aplicando arriba la carga. Y en el caso de la derecha es diferente, ¿cierto? Un material más poroso, ¿cierto? Y también se está aplicando este ensayo de flexotracción, ¿ya?
Y ya para ir como terminando algunas cosas, ¿cierto?, de la clase, este es lo que nos dice flexotracción en el manual de carretera, ¿cierto? Hay un indicador, ¿cierto?, ahí de resistencia de flexotracción dependiendo del tipo de vía, ¿cierto? Y acá hay algunos, entonces el módulo de elasticidad, ¿cierto? Entonces, entendiendo esta resistencia a la compresión cilíndrica que les decía, voy a obtener entonces el módulo de elasticidad. Y entonces acá está el comportamiento de la flexotracción también, ¿cierto? Que hay algunas condiciones importantes. Algo importante y no menor para ir cerrando esta clase, es interesante la actualización que se hizo el 2016 de la norma NSH 170. Antiguamente los hormigones hablaban que tenían una resistencia, por ejemplo, era H30, por ejemplo. Entonces uno decía, bueno, H30 corresponde a una resistencia específica de 30 megapascal, etcétera, etcétera. Y ese H se daba porque era una resistencia cúbica. O sea, lo que se hacía es que ese testigo, en vez de ser un cilindro, era un cubo. Y eso se tuvo que actualizar, y hoy día lo que se hace es que el testigo se forma un cilindro, ¿se fijan? Entonces, y el cilindro se lleva con presión. Entonces, por lo tanto, ahora cambió un poco la nomenclatura, ¿cierto? Y pasaron a ser G30, por ejemplo. Y eso indica que G30 tiene un 30 megapascales, ¿cierto?, de resistencia específica, ¿ya? Y también aquí hay otras condiciones, ¿cierto?, respecto a la atracción por flexión, y también se ajustaron un poquito también en ese sentido la nomenclatura, ¿ya? Esto está explicado en el NSH 170 y también en el manual de carretera. Esa sería la clase, la parte 2, ¿cierto?, de esta clase 11. Cualquier duda o consulta, no olviden enviarme un email. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima.